tarde a la hora que escuchen o vean este audio o video que estamos grabando ahora. Retomando el tema que se quedó la semana pasada, hablando de las dinámicas familiares en época de pandemia, vamos a continuar ya que se quedaron algunos temas pendientes, algunos temas abiertos y que consideramos que se pudieron generar algunas dudas sobre este mismo. Y ahora vamos a estar hablando del mismo contexto, pero ahora con las consideraciones de la nueva normalidad en la dinámica familiar. Tiene que ver con todo lo que hablamos anteriormente, pero no quisimos dejar de lado algunas ventanas abiertas que dejamos con algunos temas, algunos contextos que se quedaron por ahí pendientes y para que no genere alguna duda más. Y presentando nuevamente, está con nosotros la licenciada Verónica Flores Medina, quien es miembro fundador de la Sociedad de Criminólogos y Expertos Forenses. Lic, buenas tardes. ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Encantada de volver a estar aquí nuevamente con ustedes. Les recordemos que las sesiones que nosotros estamos dando en sí es para poder informar al público en general de circunstancias totalmente diarias que se llevan a cabo. Y el día de hoy pues vamos a presentar o a ver la continuidad precisamente del retomar esta nueva normalidad a través o a partir de lo que viene siendo el confinamiento. Así es, pues comentaba, quedaron los temas abiertos y por lo tanto tuvimos que volver a invitar a la licenciada Ana Elvia Guerrero Resurrección, quien es psicóloga y psicoterapeuta basada en objetivos. Gracias, Lic, nuevamente por aceptar la invitación. No, de que es un gusto nuevamente estar con ustedes y también quiero saludar a todos los que nos están viendo y nos están escuchando en este momento y pues bueno, invitarlos a que se queden con nosotros para que estén muy atentos de la información que les estaremos brindando hoy. Exactamente, Lic, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Entrando un poquito en contexto, en el anterior tema que estábamos hablando en dinámicas familiares en época de pandemia, solamente abarcamos todo lo que tiene que ver con la convivencia antes y durante la contingencia, ¿no? Lo que nos obligó a estar confinados en nuestros hogares, ya sea viviendo con toda la familia, a lo mejor algunas personas solas, algunas personas en pareja, etc. Entonces empezamos a hablar de cómo se estaba llevando toda esta convivencia y ahora vamos a hablar, ya entrando en tema, de lo que son las consideraciones de la nueva normalidad en la dinámica familiar. Y le llamamos nueva normalidad porque así la hemos estado manejando o así se ha estado manejando por medios de comunicación, por los expertos en el área de la salud, etc. Y lo que nos interesa saber ahora es cómo vamos a regresar, cómo está haciendo este regreso de forma paulatina y con aspectos en la duda si se regresa por parte de SEP a clases en presenciales, ya que hemos estado en línea y todo esto por el aspecto. Y Lic, Ana, ¿qué nos puedes comentar de esta parte? Pues bueno, como tú lo planteabas, desde hace ya meses se ha estado manejando este concepto en sí de la nueva normalidad y pues básicamente tiene que ver con el transmitirnos a la sociedad de que poco a poco vamos a poder empezar a retomar nuestras actividades, nuestra normalidad que teníamos antes, pero al agregarle este concepto de nueva, quiere decir que va a haber ciertos lineamientos, nuevas cosas que van a estar agregadas hacia tu actividad. Entonces quiere decir que vamos a poder regresar, por ejemplo, a la escuela, a algunos trabajos que todavía que ya están regresando, ¿no? Están regresando y algunos no. que están todavía desde casa. Entonces es como de, ok, vas a poder regresar, pero de esta manera, de manera escalonada, de manera paulatina, en tales horarios. Entonces a eso nos referimos con la nueva normalidad. Y como sucedió cuando inició el confinamiento, pues esto tuvo consecuencias en la familia, porque fue de a partir de mañana todos se encierran y todos se quedan en casa. Y a partir de hoy con la nueva normalidad, pues también va a generar efectos en la familia,
Entonces estamos hablando de que de acuerdo a cómo vayamos retomando nuestras actividades, pues vamos a tener que trabajar la organización, la comunicación, trabajar, por ejemplo, el orden de nuestras actividades, volver a crear una rutina. Entonces, la asignación de responsabilidades, ¿no? Que es bien importante. Sí, y aquí entran mucho los roles dentro de la familia. O sea, por ejemplo, si eres mamá, si eres papá, ahora, ¿de qué te vas a hacer cargo? Por ejemplo, si eres estudiante, ahora, ¿cómo vas a adaptar tu vida? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos como tal de la nueva normalidad y de los aspectos que van a empezar a cambiar. Y son muchos aspectos que van a cambiar, empezando por algunas restricciones y lo que mencionaba Vero, ¿no? Los límites, los roles que se manejaban, como dice Ana. Pero ¿cómo abarca esta parte en la dinámica de... Pues ahorita son videojuegos para los niños y tele y clases en línea. Pero ahora, ¿qué va a pasar en el aspecto tecnológico? Nosotros estábamos mencionando hace un momento que efectivamente la tolerancia debería de ser una clave fundamental para volver a retomar esta nueva normalidad que bien estaba explicando la licenciada Ana. Con estas nuevas restricciones que vamos a tener, la asignación de los roles o la asignación de las responsabilidades, qué es lo que tenemos que cumplir cada uno de nosotros, porque si bien estás comentando, vino a ser un sustituto perfecto todo el uso de las redes sociales y el uso de las tecnologías para todos como miembros de la familia, ¿no? En el aspecto laboral, pues nos tuvimos que hacer sujetos a este medio de interactuar, tanto en aspectos presenciales se modificaron en los aspectos digitales, clases en línea, ventas en línea, todo es utilizado ya por los medios digitales. Y ahora que vamos a retomar nuevamente estas dinámicas presenciales, pues sí sugieren un cierto grado de tolerancia de todos los aspectos. Tolerancia, ¿por qué? Porque cuando nosotros ya nos estábamos adaptando, yo creo que no, ya después de un año, ya nos estábamos adaptando a no solamente a este confinamiento, sino a la comunicación interdigital, ¿no? Yo siempre lo he mencionado, y creo que no me van a dejar mentir, esto de las redes sociales y demás que se creó precisamente para unir a los que estaban lejos, ¿no? O acercar a los que estaban lejos. Realmente hoy en día creo que separa a los que están más cerca. Por lo que mencionábamos la vez pasada, probablemente estoy muy triste en mi casa, llorando y deprimido, pero pues yo mando en mi WhatsApp y mi... ¿cómo se les llaman? Las figuritas, los emojis de que pues estoy súper feliz y estoy contento y viceversa, ¿no? Puedo andar en mi relajo y demás y para manipular a alguien pues digo lo contrario y mando mi emoji de que pues estoy muy triste, oye, necesito compañía y demás. Entonces, todo esto se ha prestado para una distorsión comunicativa que nosotros hemos tenido. Cuando yo hablo acerca de que debemos de aprender a ser tolerantes, hablo de que tenemos que ser tolerantes en nuestras formas de comunicación y más allá de ser tolerantes con los demás porque tienen diferentes actitudes, diferentes comportamientos, diferente educación, todos tienen diferentes episodios, estados de ánimo, pues también uno porque pues lo lógico no es de palo, somos seres humanos y también nosotros tenemos nuestros desbalances emocionales. Entonces el aprender a ser tolerantes con de repente pues nuestro estrés, nuestra ansiedad, nuestra tristeza, el aprender a identificar, yo creo que aquí no me dejará mentir la licenciada, es muy importante aprender a identificar nuestras emociones, porque yo en algún momento lo he mencionado, generalmente para cualquier tipo de situación que no me guste, que no me agrade, el disfraz perfecto es el enojo. O sea, eso es lo que yo siempre quiero aparentar, ¿no? Que estoy enojado, pero si me pongo a rascarlo un poquito, a ver, ¿realmente estoy enojado? Probablemente resulte que ni siquiera estoy enojado. Estoy frustrado o estoy decepcionado, ¿no? Decepcionado de la persona o decepcionado incluso de mí mismo, de que no me esforcé lo suficiente. Es decir, tengo otro tipo de emoción. Entonces, cuando existe este no reconocimiento de las emociones, pues es muy fácil a través del enojo llegar como tal a cometer conductas agresivas y violentas, que en sí es lo que nos compete a nosotros analizar. Nos empezamos a mostrar bastante irritables,
molestos, intolerantes, hostiles con la familia, ¿no? Porque pues si yo no me salió algo bien y tantito hacen ruido por allá y pues de volada exploto, de volada quiero que todo el mundo se calle, quiero que todo el mundo me entienda, pero no soy capaz de entender que así como yo tengo mi propio día, pues cada quien tiene sobre todo su propio día, ¿no? Y los propios resultados, y que pues así como a veces a mí no me puede ir tan favorable, pues también para las otras personas no nos puede ir tan favorable como para andar con la sonrisa colgate todo el tiempo. Y todos los días, ¿no? Y creo que es válido, ¿no? El estar, creo que no es malo enojarse, no es malo frustrarse, no es malo estar estresado. Que a pesar de que en este año y 3 meses aproximadamente de confinamiento, pues yo creo que muchas emociones surgieron a partir de ahí. Entonces a veces tenemos esa mala idea, como dice Vero, de que ya se enojó, es que es bien mala onda. Ya se enojó, es que es de mecha corta y es malo. O sea, tenemos como que esa idea muy clavada en la cabeza de que es malo enojarse. O es malo tener una emoción diferente a las demás, o es malo no andar sonriendo todos los días porque ya no eres amable o no eres empático, etcétera, ¿no? Entonces, creo que no sería así, ¿no? El nuevo regreso a la... Sí, es que aquí hay dos aspectos importantes. Primero, lo que mencionaba la licenciada Vero. Dependiendo de cómo esté tu relación dentro del núcleo familiar, dependiendo de cómo esté la situación, sea problemas o no, si ya se generaron conductas violentas, si ya hubo ciertos conflictos con los miembros de la familia, pues obviamente en el momento de que los miembros de esa familia tengan que salir o retornar a las escuelas, pues obviamente van a empezar a reflejar como tal esos aspectos emocionales. Entonces, por un ejemplo, si los niños ya se están dando cuenta y son partícipes de la violencia de los papás o con un hermano, y si esto ya se volvió algo cotidiano, entonces obviamente va a generar un impacto emocional en la vida de los pequeños, de los niños o de los adolescentes. Entonces, si hablamos de que mañana regresarán a la escuela, pues obviamente va a haber esa descarga de frustración, de ira, de enojo de lo que están viviendo en casa. Entonces esto se deriva principalmente porque pues es muy importante trabajar lo que es la gestión de las emociones, y la gestión de las emociones no solamente es como de, a ver, estás enojado, cálmate. O sea, sino todo parte desde... O lo que comúnmente es, no te enojes, no estés enojado, como cuando estás triste, no estás triste. Sí, o sea, te ve en serio y dices, ya se enojó. Sí. Pero la gestión de las emociones es un poco más profundo y tiene que ver desde que tú aprendas a identificar qué estás sintiendo. Lo que decía la Vero, o sea, bueno, realmente estoy enojado, realmente estoy sintiendo otra cosa. O sea, tratar de reconocer lo que estás sintiendo y darle una etiqueta. Es decir, ¿es enojo o es ira? ¿Es tristeza o es ansiedad? ¿O es alegría o es desagrado? Es básicamente, es identificar lo que estás sintiendo, darle un nombre, y en el momento que sepas que esa emoción es alegría o es tristeza, es un enfado, pues obviamente a partir de ahí ya vas a poder hacer esta gestión de emociones. Que tú mismo como individuo digas, es que en este momento yo estoy enojado y lo que hace que me ponga más irritable es que las demás personas me estén diciendo ¿qué te pasa? Entonces lo que hago... no te enojes. O no te enojes, entonces lo que podría hacer ahí es mejor aislarme, limitarme a relacionarme con los demás, tratar de calmarme, esa respiración, y posteriormente a reincorporarme a mis relaciones con las demás personas, ¿no? Las relaciones interpersonales. Entonces, básicamente a eso nos referimos con la gestión de emociones, pero es un proceso que tenemos que hacer de manera individual, pero que también la familia, los hermanos, papá, mamá, pues deben de estar dispuestos a ser empáticos con eso, porque muchas veces sucede de que tú ya haces tu proceso, tú ya reconoces tus emociones, pero, por ejemplo, a mamá o a papá es así como de, ay, eso ni existe. En mis tiempos... El raro de la familia. O en mis tiempos, pues no se valía estar triste, o sea, te ibas a llorar. Sí. Entonces, cuando vienes bueno, se me fue la palabra, pero cuando no te reafirman, cuando no te reconocen de evaluación, o sea, cuando te evalúan, pues obviamente
también va a generar un conflicto interno en ti como persona. Te sientes descalificado Ajá. por sentirte triste, enojado, irritado. Y viene ahí el hecho de ya no querer mostrar ciertas emociones, Sí, ¿no? sí, La sí. desconfianza en querer decir, oye mamá, oye papá, estoy triste porque me pasó esto, ¿no? Y creo que ahí viene algo muy importante, antes de mencionar ese aspecto importante, lo que mencionaba Ana, la descarga de emociones en esta nueva normalidad del regreso a clases y todo esto, pues para algunos puede ser como que esa descarga negativa, pero para algunos otros puede ser una descarga de como que de aquella salida, como que es su puerta abierta para decir soy libre de mi familia, porque se vivía violencia, se vivía todo este tipo de situaciones, a lo mejor no violencia general, pero sí cierta violencia entre papá, mamá, o violencia entre hermanos, que tiene que ver con el aspecto de... Pero que analizándola más o menos, yo considero que viene siendo como que el mismo punto de salida, ¿no? O sea, porque cuando vienes huyendo precisamente de una dinámica familiar agresiva, violenta, hostil, opresiva, sobreprotectora, hermética, ¿no? Que pues, no te dejo dejar ni una sola decisión, es más, yo elijo por ti si tomas agua o refresco, etcétera. Pues claro que van buscando esa salida en donde canalizar, en donde ellos se sientan como seguros, se sientan libres, se sientan no autónomos, porque no lo llegan a hacer al 100%, ¿no? Pero sí que se sientan libres de tomar una decisión o una determinada actitud. Y todo esto recae precisamente en cómo es que lo que menciona la licenciada Ana, no hay una reafirmación de como personas, considero yo como personas ya, hacerse responsable también de sus propias emociones es importante, en donde cambiar pequeños conceptos como en lugar de decir el tú me haces enojar, es pues me enoja que hagas esto, ¿no? O me enoja porque, o sea, cambiarle como que esas pequeñas etiquetas. Y aquí es en donde se remarca mucho lo que hablábamos en algún momento también, como lo de la escalera de la violencia. Me hacen enojar en la casa, voy y me desquito en la escuela. Me hacen enojar en la escuela, voy y me desquito en la casa. Me hacen enojar en el trabajo, me desquito en la casa. Y si yo como padre de familia me desquito en la casa, pues me desquito generalmente con la pareja. La pareja se desquita con los hijos con los hermanos menores con los jefes o en la escuela, haciendo bullying y demás. Entonces vamos transfiriendo precisamente toda esa carga emocional y siempre sobre los más débiles. Sí, fíjate, Lick, pero ahorita me haces recordar una frase, espero decirla de manera correcta. Una frase de Aristóteles que decía que cualquiera puede estar enojado, o sea, es fácil enojarse, pero enojarse con la persona correcta en el momento correcto. Sí. Y bueno, decirlo de manera correcta es lo complicado. Es lo más complicado. Y tiene que ver con esta gestión de emociones, primero con la gestión de emociones y luego como cómo canalizo, cómo descargo esa emoción, ¿no? Sí, y sobre todo tener esa capacidad de identificar exactamente el objeto, la persona, lo que te hizo enojar y aprender a descargar esa emoción en ese momento. Pero lo que hacemos la mayoría de las personas es que te lo guardas, tratas de contenerlo, reprimes la emoción y pues bueno, es lo que mencionaba. Llegas a casa o a la primera persona a la que ves es con la primera. El desplazamiento de la emoción, ¿no? Sí. Es el desplazamiento de la emoción. Y lo importante que iba a mencionar hace un momento, si no generamos esa confianza en los menores para primero gestionar sus emociones, como dice Ana, y posteriormente para que las puedan descargar de forma correcta o mostrarles cómo descargarlas de forma correcta, viene esta parte de si llegan a ser víctimas de cierta violencia, no tengan esa confianza de poderlo manifestar. Y lo hablo porque no solamente pasó antes, ¿no? O sea, antes de este confinamiento, sino que probablemente sea algo a considerar en la nueva normalidad, por las conductas violentas en las escuelas o en la sociedad en general, y que el menor no pueda mencionarle a sus papás, oye, me pasó esto en la escuela, y que tenga que ver con esos aspectos de la violencia, ¿no? Como el bullying, que tiene que ver con eso de la tolerancia, que no todos vamos a reinsertarnos nuevamente a la normalidad, ¿no? Pues aquí yo considero que es muy importante entender que
El confinamiento de entrada fue mundial, o sea, no hubo persona que no estuviese sujeta a estos confinamientos y junto con ello todos los cambios. Lo que platicábamos en la grabación pasada, todos tuvimos pérdidas, ¿no? Durante todo este confinamiento, entonces al regresar a esta nueva normalidad, pues entender que habrá personas que habrán perdido padres, hermanos, amigos, o lo que chuscamente hace un momento platicábamos, ¿no? El confinamiento generó ansiedad, la ansiedad que provoca que coman de más y ahora resulta que ya regresamos a la escuela o al trabajo, pues más gorditos, más llenitos, y esto a su vez pues de repente va a provocar pues esta falta de empatía por parte de compañeros y que propicien como tal el bullying. Entender que todos vivimos el confinamiento, todos, sin excepción alguna. Algunos nos habrá afectado más, algunos nos habrá afectado menos, pérdidas más, pérdidas menos, pero todos tuvimos pérdida. Y sumado a todo lo que viene siendo las emociones, en sí las pérdidas emocionales que nosotros pudimos llegar a presentar durante todo el confinamiento, ¿no? Pues me volví tal vez un poquito más aislado, más aislada. Mi medio de comunicación, lo que platicábamos hace un momento, pues era el celular, era el internet, entonces ahora claro que generar una charla presencial con otras personas, pues ya no sé cómo reaccionar, no sé reaccionar ni ante mis propias emociones, como lo decía la licenciada Ana, el gestionar mis propias emociones, hacerme responsable de mis propias emociones, saber comunicar mis emociones y saber expresarlas de una manera adecuada. Yo en algún momento he mencionado, se vale estar enojado, porque es parte de nuestro temperamento. A veces nacimos enojones, nos vamos a morir enojones, pero saber por qué nos enojamos, cómo me enojo, con quién me enojo y lo más importante en mi opinión, por qué me enojo, es parte elemental de nuestra formación como personas, de nuestro carácter y de nuestra identidad. Entonces, todo esto que nos llevó, yo en algún momento lo hablaba, la pérdida de las habilidades sociales, ¿no? Cómo es que pues ahora ya ¿Cómo voy a interactuar ahora, ya no sé cómo interactuar, porque pues engañar a la gente por celular y por Face y demás pues es muy sencillo, ¿no? Pero pues saber de manera presencial generar otro tipo de conversación, ahora pues ya hasta nos ponemos nerviosos, ya no sé qué decir, ya no sé cómo va a reaccionar, y si le pego, y si lo empujo, y si lo abrazo, y si lo beso, o sea, ya no es tan fácil como en una manera digital. Entonces, y a su vez, como bien lo acaban de mencionar, ¿no? Pues es como cuando les abran el corral a las vacas y todos esos, ¿no? Vamos a salir ahorita después del confinamiento, pues todos felices de continuar con esta normalidad. Los amigos nuevamente se vuelven a reunir, nuevamente van a tener sus actividades diversas, etcétera. Pero como les vuelvo a mencionar, ser tolerantes implica precisamente entender eso, de que cada quien vivió el confinamiento de diferente manera. Sí, y en este caso cada uno pues va a regresar ya a su propio ritmo, ¿no? A su propio ritmo y con los cambios que tuvo que vivir de manera individual y familiar, porque pues no todos la vivieron como algo normal, o sea, como vacaciones. Sí, o sea, hubo personas que pues se quedaron sin trabajo, algún familiar falleció. Entonces todas esas limitaciones, ese contexto que vivieron el confinamiento, pues obviamente va a generar y trae ciertas secuelas, principalmente psicológicas, y que obviamente hay que saber ser empáticos, ser tolerantes, practicar mucho el respeto, y para que poco a poco pues esa adaptación a la vida social pues se vaya generando. Lo que mencionaste, pero en cuanto a las redes sociales y los chats, pues sí, efectivamente nos causó cierta distorsión de la comunicación, porque por ejemplo las personas que ya eran tímidas, que ya no eran tan sociables, pues para ellas fue como de ok, yo el dedo, ¿no? Aquí soy, ¿no? Sí, pero entonces el no desarrollar sus habilidades sociales y que hoy nuevamente o mañana, dentro de unos días, vuelvas a regresar a esa normalidad, pues obviamente va a generar ansiedad, va a generar estrés, va a generar tensión. ¿Por qué? Porque sí, frustración inclusive, porque te vas a dar cuenta que no te puedes relacionar con los demás,
¿Qué preferías? El confinamiento. Sí. Que ahora ya no vas a poderle hacer caritas, ¿no? Sí. De corazoncitos, ni nada por el estilo. Porque sí es cierto, he visto, bueno, veía yo un video hace unas semanas donde explicaban que la comunicación actualmente es por medio de imagen, ¿no? ¿Quieres decir que estás enojado? Un emoji. ¿Quieres decir que estás contento? Un emoji, ¿no? Una carita feliz. ¿Quieres decir que alguien te gusta? Una carita con corazoncitos, etcétera, ¿no? Para todas las emociones hay una imagen, ¿no? Quiere decir que estás en la playa y pones una foto de la playa. Todo lo que estabas haciendo lo descargamos o lo comunicamos por medio de imágenes. Ahora, con estas relaciones interpersonales que podemos llegar a tener en la nueva normalidad, ¿cómo le van a hacer, no? Después de todo lo vivido durante 1 año y 3 meses aproximadamente, y lo que falta probablemente, porque todavía no es seguro. En aspectos laborales, bueno, muchos lugares ya están regresando. En aspectos sociales vamos a suponer que un porcentaje ya considerable ya está regresando a sus actividades, pero lo que más nos ocupa a nosotros en el ámbito de la criminología y en el ámbito de la psicología son los menores y el aspecto de las escuelas, que todavía no se sabe si regresan o no para agosto, el siguiente ciclo escolar. Entonces, ¿cómo van a regresar a interactuar? ¿No? Ya no vas a hacer la carita feliz al compañero o a la compañera, y lo que mencionaba, por todo lo vivido anteriormente, ¿no? Si tuviste alguna pérdida familiar, pues regresas con esa carga emocional, quiero suponer, ¿no? Sí, bueno, vuelvo a retomar esta afectación psicológica. Habrá síntomas de ansiedad, habrá como tal pánico, por que si tus compañeros se te acercan mucho, y ahora cómo los vas a saludar, si vas con tu cubrebocas. De puñito. Obviamente esto se va a ir percibiendo de acuerdo a las edades, a los niveles educativos, pero pues ya va con estos cambios. Entonces pues aquí vuelvo a retomar, ¿no? Es importante la práctica de los valores, principalmente la empatía, que pues se tiene que practicar. Y en este caso, ¿quiénes son los que tienen que empezar a enseñar esto de la psicoeducación? ¿Quién lo tiene que hacer? Pues bueno, en este caso parte desde la familia, de los educadores, de los papás, de quienes estén a cargo de los niños, y en este caso es empezar a ya enseñarles, a educarlos, que deben aprender a ser empáticos, que deben aprender a ser tolerantes. Poco a poco se debe de también ir poniendo un poco de atención en la parte de los hábitos. Bien lo decíamos hace rato, cuando nos encerramos prácticamente era de que nos sobra mucho tiempo libre y en qué nos ocupamos, y pues en los medios digitales, en las pantallas, etcétera, ¿no? Entonces eso nos llevó a que nos generáramos malos hábitos, ¿no? De tener 1 hora de levantarnos, pero no 1 hora de ir a la cama, horarios para comer o para hacer otras actividades. Entonces el regresar a la nueva normalidad pues va a generar como tal ese caos en la familia, porque es como de, pues ya me tengo que levantar a tal hora y estoy acostumbrado a levantarme hasta las 10 en el caso de los niños, ¿no? Levantarme pero tomar clases sí, en la cama. Entonces, de ahí viene, bueno, ahorita que mencionan las clases de línea, de ahí viene que por eso algunos colegios, algunas escuelas le pedían a los niños que estuvieran con uniforme y que estuvieran arreglados y todo, por la importancia de los hábitos, ¿no? Entonces ahorita es muy importante empezar a poner atención en los hábitos, principalmente los horarios, en las actividades que cada pequeño va teniendo. Y si en este caso, durante este 1 año y medio de confinamiento, si se perdieron los límites, porque también pasó mucho, que a veces los papás o la familia, con tal de ya mantenerlos no ocupados, sí, o de que no estén ajá, la cuestión de la atención, de que dices, yo tengo mis cosas que hacer y ¿qué hago? Ok, y empezamos a tolerar muchas cosas, ¿no? De tener el teléfono, quédate en la pantalla, o juega, o eso o aquello. Entonces ahorita hay muchos niños que se acostumbraron a que todo lo que pidan lo reciben. Quiero un dulce, ahí está. Quiero esto, ahí está. Entonces, ¿qué va a suceder cuando lleguen ahorita también estos contextos de la escuela?
pues obviamente va a costar trabajo Volver a disciplinar. volver a disciplinarlos, exacto. Por eso es muy importante que ya desde ahorita empecemos a considerar el tema de los límites y considerar lo que son los hábitos y bueno, no dejar de prestarle atención a lo que ya mencionábamos, la gestión de emociones y el aprender a emplear los valores. Y la descarga de las mismas emociones, ¿no? Y si regresamos a la etapa presencial de las clases, la violencia también se puede generar, porque no vamos a dejar mentir que en las escuelas sigue existiendo ciertos tipos de violencia, que muchas escuelas dicen, no, en mi escuela no pasa nada, tengo cámaras hasta afuera del baño y no pasa nada en mi escuela, pero creo que a lo mejor esas son las que más pasan, ¿no? Entonces ahorita vamos a regresar, como bien mencionabas hace un rato, Vero, que pues ya tuvimos malos hábitos de a lo mejor alimenticios y en los cuales pues regresamos más llenitos a la escuela en cualquier nivel, porque se presenta en cualquier nivel educativo y empieza la violencia, el bullying, ¿no? Pero aquí es bien válido recalcar una cosa que menciona Ana, precisamente el hecho de educar desde casa, la retoma precisamente de esos valores, de esos límites. Siempre es importante porque precisamente ahorita que mencionaba ella lo de los límites, se da, les comentaba hace un momento, en la clínica en donde yo ahorita estoy trabajando, hemos recibido muchísimos casos por incremento de consumo. ¿Y cuál es su detonante, no? El detonante del consumo, la soledad, o sea, el confinamiento. No supieron cómo gestionar las emociones a partir del confinamiento, no supieron cómo gestionar o cómo manejar una pérdida familiar, cómo gestionar que pues, no hubiera dinero. Bueno, voy a omitirme el nombre, pero voy a compartir un chico que una vez llegó a la clínica. Antes de esto, clínica la clínica de rehabilitación Los Ángeles, estamos para servirles, rehabilitamos a alcohólicos, drogadictos, farmacodependientes. Entonces a mí me sonó mucho un chico de 17 años que su familia, yo siempre les menciono, si llegan a la clínica es porque la familia los quiere, o sea, porque si no los quisieran estarían o en los separos, en la cárcel, en un hospital, en cualquier otro lugar, ¿no? Viviendo en la calle, etcétera. Pero me sonó mucho esto que él argumentó precisamente a partir de la pandemia, cuando yo le cuestioné y en este sentido del, oye, ¿y por qué empezaste con este consumo y demás? Y él dijo que él, mediante la droga, que pues él robaba, ¿no? O sea, que él robaba en sí. Robaba, y no voy a decir pero robaba. Entonces, cuando yo le empiezo a cuestionar, oye, pues tienes 17 años, yo te veo totalmente sano, ¿no? Funcional, tienes pies, tienes cabeza, tienes todo, ¿por qué no te buscas un trabajo? Dice, es que no hay trabajo. Ahorita con la pandemia no hay trabajo, no hay nada de trabajo. Dice, y mejor, dice, ¿qué es preferible entonces? ¿Llegar a la casa con algo robado o llegar con las manos vacías? Entonces, el punto importante aquí de lo de que dio, o sea, hemos hablado mucho acerca de las emociones, hemos hablado mucho acerca de las pérdidas, pero el retomar yo creo esta parte importante, de por sí la delictividad, siempre lo hemos dicho, un pilar fundamental para que se dé la delictividad siempre va a ser la economía. No quiero decir que es la única causa, porque existen múltiples causas para lo que es la delictividad, pero la economía es un pilar fundamental dentro de ello, sumado a que no sé gestionar por mis habilidades que yo tenga, ¿no? Por las capacidades que pueda tener para obtener un trabajo, ir y hacerme una entrevista laboral, etc. Yo lo he mencionado muchas veces, creo que hoy en día se contrata más en sí, sumado a tus habilidades adquiridas profesionalmente o laboralmente, el manejo de tus emociones. O sea, que sepas trabajar bajo presión, que sepas liderar, que no hagas chisme, ¿no? Casi te lo ponen ahí dentro de trabajo en equipo, etc. Son pequeñas cosas que yo lo he mencionado, si enseñamos bien desde los menores, al adolescente no lo tengo que corregir tanto y por consiguiente voy a tener un adulto funcional. Pero si desde pequeños les quitamos esos hábitos, ¿no? Hábitos higiénicos, hábitos de puntualidad, hábitos de habilidad, en este caso de las disciplinas, las responsabilidades que tenemos. O sea, tu responsabilidad es hacer la tarea, pero ahora tenemos esta parte que bien menciona Ana, por ejemplo. Si haces la tarea, entonces te doy esto, te doy aquello, y aprendemos como a negociar las responsabilidades. En mi opinión, claro, en mi opinión las responsabilidades son responsabilidades.
Entonces, el aprender a negociar con esas responsabilidades, pues va haciendo que el día de mañana el adolescente, pues sí voy a entrar a la escuela, pero quiero esto a cambio, ¿no? O sea, quiero, y siempre están como que pidiendo una cosa. Aquí importante hay que diferenciar. Una cosa es incentivar, motivar a que cumplan con sus responsabilidades, y otra cosa es como negociar las responsabilidades, condicionarlas, más bien yo diría, ¿no? Condicionarlas. Entonces, esto que les menciono y les comparto en sí, de la idea que se tiene con respecto a qué es lo que nos ha traído la pandemia, ¿no? Si no me enseñaron los valores, no me enseñaron los principios, y ahorita con todo lo de la pandemia que se da, aumento de ansiedad, aumento de tristeza, aumento de depresión, y todo esto en consecuencia por una u otra razón. Siempre andamos buscando pretextos como para el uso de las drogas, o para el uso de la violencia, o para entrar a la delictividad. Y ahora pues creo que esos pretextos aumentaron más todavía, y el retomar ese tipo de valores, o sea, entender, ¿no? La empatía, la responsabilidad, la solidaridad, el retomarlo desde casa y que se venga fortaleciendo desde el sistema educativo también, porque muchas veces nos echamos la bolita, ¿no? Eso le toca a la escuela, eso le toca a los padres, pero resulta que los padres no están porque salen a trabajar, lógico, y en la escuela no te puedo poner atención porque tengo a 50 alumnos, entonces ¿cómo te presto atención nada más a ti? O sea, yo considero que sí viene siendo como un trabajo en equipo, tanto de familia como de la parte de la escuela, el sistema educativo, en todos los niveles, ¿no? No nada más en uno, es en todos los niveles, porque si no, de lo contrario, pues sí se va a ver, de por sí ya se estaba viendo mucho lo del bullying, pero pues se puede detonar todavía más. Entonces, o más fuerte, ¿no? Porque a lo mejor antes eran tantitas, como dice la palabra, ¿no? Burlas, tantitos, como que el pellizquito, como que ciertos niveles de esa violencia o de ese bullying. Puede ser, quién sabe, no lo sabemos, se puede ir, como dice Ana, nos vamos a percatar cuando empecemos a regresar a esta nueva normalidad, a clases presenciales, qué tanto crece ese nivel, ¿no? Porque pues venimos arrastrando todo lo que vivimos durante este confinamiento, y regresar de forma paulatina, cada quien va a regresar a su ritmo, y si no tenemos esa tolerancia tanto hacia nosotros mismos para no estresarnos, no frustrarnos, como hacia los demás, pues va a generar ciertos grados o niveles de violencia en cualquier ámbito, no solamente en la escuela, me imagino que también hasta en el ámbito laboral. En todos los contextos. Y siempre hemos mencionado que, al menos en el aspecto criminológico, quiero pensar que también en la psicología se maneja de la misma manera, que la familia es el principal pilar donde se puede dar esa mostración o psicoeducación, como lo mencionabas hace un rato, ¿no? Sí, claro, pues es que ahí es donde bueno, muchos han hablado de que la familia es el principal grupo social que como individuos nos desarrollamos, pero viéndolo un poco más profundo, tú como individuo, cuando llegas a una familia, cuando estás con tus seres inmediatos, papá, hermanos, la primera necesidad que vas a satisfacer es la de seguridad. Te vas a sentir seguro y protegido. Entonces, eso va a permitir que puedas empezar a desarrollarte. O sea, si tú te sientes seguro, si te sientes confiado de tu entorno, pues vas a empezar a explorar tu entorno, vas a empezar a tener curiosidad por los demás, y a partir de ahí se empieza a generar el aprendizaje. Entonces, si estamos hablando de que en tu núcleo familiar te sientes atacado, hablábamos de las emociones, no reconocen tus emociones, como individuo no te ayudan como tal a estar generando esos aprendizajes, pues obviamente va a generar en ti conductas que no van a ser adaptativas dentro de un entorno escolar, dentro de un entorno social. Entonces probablemente seas una persona que se aísla, una persona que se va a volver vulnerable a ciertas agresiones que van a estar a tu alrededor. Entonces por eso es muy muy importante de que como familia pues te dediques como tal a fortalecer, pero principalmente a permitir ese desarrollo que se necesita y que se requiere desde casa. Tanto de seguridad como psicoemocional, ¿no? Para poder regresar a la nueva normalidad.
Entonces son aspectos que se pueden ir considerando para esta nueva normalidad. Y otra cosa que, bueno, ahorita que pensaba mientras Vero platicaba la experiencia de este chico, bueno, algo que se ha venido propiciando también cuando se negociaba el tema de las responsabilidades con los chicos, con las tareas, algo que me he dado cuenta, yo lo he percibido en consulta, que en este caso es muy importante ayudar a los jóvenes, a los niños, a ayudarles a hacer darles esta orientación, no vocacional, pero sí ayudarles a tener un plan, que se pongan metas. Exacto, que se establezcan metas, que haya un objetivo que cada uno tenga que alcanzar. Porque cuando Vero mencionaba esto de la negociación de las responsabilidades, siento que ahorita con este contexto de la pandemia lo que ha pasado es que hay muchos adolescentes, muchos jóvenes que están perdidos, o sea, como que se perdió el sentido o la función de las clases. Es como de, pues es que es por lo que tengo que hacer ahorita y lo tengo que hacer. Pero en el momento de tener que tomar decisiones, por ejemplo, elección de carrera o de escuela, o de qué vas a hacer con tu vida o viendo a futuro, pues es más fácil poder caer en conductas delictivas, que hace rato hablaban de ello. ¿Por qué? Porque pues esa desorientación de no saber quién eres, hacia dónde vas y qué quieres lograr, pues va a generar ese caos emocional, caos mental. Y de alguna manera creo que este contexto de la pandemia ha propiciado mucho eso. Sumado a que, ya lo mencionábamos en la grabación pasada, ¿no? Esta generación está muy dada precisamente al, ay, te toco y te digo algo y ya te destruyo. Induce de alguna manera a que busquen como los medios fáciles para obtener grandes satisfacciones. Háblese de satisfacciones emocionales, económicas, profesionales. Por eso es que considero yo también entramos más fácilmente, por ejemplo, a la corrupción, lo que bien mencionaba, si no sé quién soy, no estoy instituida en valores, en principios de convivencia, en respeto, en solidaridad, honestidad, etcétera, pues me es más fácil caer en sentidos de corrupción y buscar los medios ilegales para poder obtener yo un beneficio, un reconocimiento, una posición. De la misma manera en cuestiones de las emociones, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento antes de empezar con la grabación, las personas que llegan a tener mucha dependencia o codependencia emocional de una persona. O sea, no estás tú, no estoy bien, pero si tú estás, yo ya estoy feliz. Entonces, hacemos como que atribuimos ese poder a una tercera persona para gestionar nuestro propio bienestar, nuestras propias prioridades. Y aparte de que yo creo que hoy en día es más bien eso, lo que mencionas, bien importante, como la orientación vocacional y el establecer bien metas, proyectos de vida, tal vez no a largo plazo, pero sí mínimo a corto pequeños, plazo, ¿no? Que son pequeños a escalonados, corto plazo. ¿no? Paso a paso, porque tal vez puedo tener una meta súper amplia, súper grande y aparte a largo plazo, pero si la fracciono, me tengo que enfocar en cada una de ellas para poder ir a alcanzar escalonadamente esa meta que yo tengo. Y algo que, por ejemplo, yo he percibido en los jóvenes de ahora, adolescentes de ahora, están muy disvariantes precisamente en saber ¿qué quieren ser? O sea, si les preguntas, ¿qué quieres ser? No lo sé. Si les preguntas, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿No? Pues para cambiarle tantito el enfoque de la pregunta, pero al final de cuentas viene siendo la misma. Es que no sé. ¿Para qué eres bueno? Es que no sé. O sea, hay mucho adolescente hoy en día que todavía ni siquiera sabe ni para qué es bueno, qué es lo que hace bien, ni mucho menos qué es lo que quiere ser, ¿no? Entonces, esta parte importante como que de asociar esta forma de plantearnos metas, objetivos claros, pero también yo siento que es muy importante hacerle retomar los medios por los cuales queremos alcanzarlos. O sea, quieres alcanzar, no sé, ser médico, doctor, enfermero, no sé lo que sea, pues tienes que estudiar. Y para estudiar, pues a veces te tienes que desvelar. Y a veces tienes que, como dicen en la época de la universidad, ¿no? Andas de estudiambre, porque tienes que invertirle a la colegiatura, tienes que invertirle a los libros, exactamente. Que yo, en mi opinión, yo sí estoy peleada con la palabra sacrificio. Yo digo, para todo se hace una inversión, ¿no? Pero como tal sacrificio, yo en lo personal estoy peleada con esa palabra. Pero bueno, es esta parte en donde les enseñamos que a cada esfuerzo
merece una recompensa. Y si lo analizamos hoy en día, los adolescentes quieren muchas recompensas, buenas recompensas, Y nada, al eso. más mínimo Sí, esfuerzo. exacto. Sí. Pero Sí, todo claro, tiene pues, que ver de estos malos hábitos que vienen desde Exactamente. casa. Entonces, hace rato que también mencionabas el contexto, el factor económico, ahorita que hablamos de ayudar a establecerlos con metas, objetivos, el ayudarlos a orientar hacia dónde quieren llegar en un futuro, pues también creo que este es el momento de ayudar a replantear pues a qué dedicarte, qué hacer más a futuro, porque pues también algo que nos vino a hacer este contexto de la pandemia es que pues hay otras carreras, otras actividades que prácticamente se transformaron, que tuvieron que reinventarse, pero también lo afortunado de la pandemia es que nos vino a ayudar a ser más creativos, a crear nuevas áreas, a crear nuevas actividades. En mi opinión, considero que de aquí en adelante se van a venir creando nuevas carreras, nuevas cosas que hacer. Entonces, por eso la importancia de mencionar este punto, de ayudar a crear un plan, no ayudar a crear una meta. Anteriormente de hecho en el video anterior hablábamos en el tema de la dinámica familiar en época de pandemia, hablábamos de lo que se empezó, de que muchas personas, lo mencionabas muy bien, que muchas personas tenían ciertas metas a cumplir en un cierto tiempo, pero se vieron coartadas por la pandemia, ¿no? Yo creo que muchos hicimos esas metas, pues yo quiero pensar que esas metas, pues no romper con esas metas, sino posponerlas, ¿no? Ya tuvimos la pandemia, pues no, ni modo, no se pudo, ¿no? Vamos a buscarle otra línea, ¿no? Darle la vuelta a esa problemática, porque como dice Ana, y sí es cierto, es muy acertado, lo veo, porque no solamente fue la parte mala de la pandemia, creo que también trajo cosas buenas y que se van a ver reflejadas en la nueva normalidad. Por ejemplo, muchas familias probablemente divididas, hasta cierto punto que no se llevaban bien o un poco disfuncionales, si lo queremos mencionar así, que por este confinamiento pues tuvieron que unirse por una pérdida, desafortunadamente, pero que trajo algo positivo a esa familia, ¿no? El unirse nuevamente, el valorar que la familia sigue siendo este pilar, de los pilares más fuertes, de los cimientos más fuertes para la convivencia social en general, y muchas otras cosas más que pudo haber traído buenas para otras personas. Lo que mencionaba Vero hace un rato, ¿no? Que bueno, ya no voy a vender productos por catálogo de puerta en puerta, bueno, ahora lo hago en línea, y las redes sociales son para lo que nos ha servido también, ¿no? La creatividad, ¿no? Bien como lo mencionas, precisamente la creatividad pues tiene que fluir en los peores tiempos. Decía por ahí también una frase muy importante: los tiempos de paz generan gente pasiva, gente que no que llega al conformismo, mientras que las épocas difíciles crea precisamente personas más creativas, más inteligentes. Sí, porque en este caso es importante ver la creatividad como una solución a un problema. Y mucha gente que se quiere mantener ocupada, ¿no? No perder de vista. O gente o personas que desafortunadamente perdieron empleos porque empresas totalmente quebraron. Yo creo que al menos aquí en Tiziutlán, desde donde estamos nosotros, algunas empresas quebraron, tiendas que acababan de abrir en marzo. Yo conozco una tienda de aquí de Tiziutlán que abrió precisamente el 1 de marzo y desafortunadamente en el 20 y tantos de marzo, 22, 23 de marzo empieza pandemia. Meses después tuvo que cerrar por lo mismo de que pues no había nada que fluyera y cerraron todos los negocios, etc. Pero si bien, como dicen ustedes, efectivamente se trata también como que de verle lo bueno a todas las positivo, cosas, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento también, que hay veces que cuando uno no quiere, hasta las soluciones les busca problemas, mientras que cuando surge precisamente la creatividad, la intencionalidad, la disposición bien importante y la actitud para poder solucionar problemas, pues hoy se nos presenta esta situación del confinamiento, la pandemia y demás, pero pues ver que también
un solo problema tiene diferentes soluciones y podemos buscar diferentes alternativas, así como se encontraron alternativas para continuar con nuestras clases en el ámbito laboral, se restringieron los horarios, pero aún así ciertas empresas se mantenían en funcionamiento, etcétera. O sea, sí nos vimos limitados, pero también al mismo tiempo eso nos hizo ser más creativos de lo normal. Y además bien dicen que los mexicanos somos los más creativos en el mundo, o sea, siempre se nos ocurre cualquier cosa. Entonces, pues ahorita que estamos hablando de esta característica, de estas cualidades, pues es muy importante que nos dediquemos entonces a transmitirlas y a forjarlas en casa. A reforzarlas, ¿no? Porque no solamente se trata de que un año, bueno, ya me quedé sin trabajo desafortunadamente, bueno, voy a buscar cómo proveer el lado económico a mi familia, encuentro algo creativo, algo bueno, algo que me está dejando dinero, algo que me está gustando, pues seguirlo reforzando, y no una vez que se acabe la pandemia, bueno, pues voy a través a mi trabajo y ya, no, sino seguirlo reforzando porque forma parte de un logro que en poco tiempo se pudo tener, ¿no? Así es. Pues, consideraciones, límites en casa, que ya lo mencionaba Ana, también lo reforzaba Vero con el aspecto de los límites para no generar conductas violentas, los valores que ambos seguimos, siguen compartiendo, siguen hablando de la inserción y el reforzamiento de los valores en casa, que hace un rato igual lo mencionaba, ¿no? Que en familias que probablemente con problemas de violencia, etcétera, pues lograron unirse ahora por cualquier situación que se vivió. Bueno, lo bueno es que probablemente pudieron surgir ciertos límites, ciertos valores. Tolerancia, que mencionaba Vero, que igual reforzaba en el aspecto de la psicología Ana. La gestión de emociones, creo que fue un tema que abarcamos un poquito más por la cuestión de dejar gestionar sus valores a los menores o a todos los miembros de la familia y por consiguiente dejar y ser tolerantes al cómo lo expresan, ¿no? Cómo desahogan esas emociones tanto en el ámbito familiar como lo van a desahogar dentro de la nueva normalidad, ¿no? Sí, en el ámbito social. En el ámbito social. Aspectos de hábitos, que también lo mencionábamos. A ver qué tan difícil se nos hace ahora levantarnos a las 6, 7 de la mañana para regresar a la escuela y ya no solamente tomar clases acostadito en mi cama, sí, ¿no? Yo creo que ahí sí entramos todos. Ahí A las 7 de la mañana ya tienes que estar en la escuela. Bueno, a nivel de secundaria, preparatoria, ¿no? A las 8 de la mañana primarias aproximadamente. Sí, por ejemplo, en casa nos hicimos de malos hábitos de quedarnos viendo series en Netflix. Como hasta las 12:30, 1 de la mañana y dices, cuando dices, ya nada más este capítulo, bueno, sí, ya el otro. Y se puso bueno el capítulo y vamos al otro, ¿no? Sí. Aquí hay algo muy importante y probablemente a lo mejor en la sociedad de criminólogos lo podamos llevar a cabo igual. ¿Cuántos hogares tuvieron hábitos mejor dicho, cuántos hogares tuvieron que hacer uso a la contratación de internet para cuestiones laborales y académicas, ¿no? Por ejemplo, nos pasaba a nosotros como docentes que de repente, pues en casa no todos contaban con internet. No todos contaban con su propio celular o su propia laptop para poder llevar a cabo las clases. Y pues eso son cosas que realmente no se consideraron cuando dijeron todos clases en línea, todos eso. Entonces son cosas que de repente, como decíamos, la adaptación ante las problemáticas pues tuvieron que surgir. Y después de un año pues nos estamos adaptando que hasta generamos nuevos hábitos y desafortunadamente al regresar pues vamos a tener que empezar a romper con esos hábitos. Y aquí viene exacto, ¿no? Y aquí viene lo que platicábamos hace un momento, que cada quien va a ser a su ritmo, ¿no? No presionar a las personas, ni presionarnos a nosotros mismos, porque cada aspecto va a llegar a cada persona, de forma individual va a ir a su propio ritmo, adaptándose nuevamente a la nueva normalidad. Sí, y acá llegan a un punto bien importante que en psicología se llama la crisis de cambio. O sea, no todas las personas tenemos la misma habilidad de adaptarnos. Hay algunos que tenemos más resistencia y que nos aferramos más al pasado. A levantarse temprano. Sí, pero hay otras personas que pues les es más fácil, es como de, ya
nueva vida, como la renovación. Sí, y aquí viene lo que concepto dice, de lo que renovar. mencionaba, ¿no? Aquí viene lo que mencionaban, tolerancia. No porque tú pudiste adaptar nuevamente a la nueva normalidad, los Esperes demás que van a todo ser el mundo igual, ¿no? pueda, ¿no? Y viceversa. y empiezan aspectos violentos o de bullying desde ahí, ¿no? Así Tanto es. en el ámbito laboral como en el ámbito de la escuela. Ujú. Adaptación, lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Adaptación al entorno y a la sociedad, porque interactuar nuevamente de persona a persona va a ser Aparte de complicado la nueva para algunas normalidad, ¿no? personas, Lo decíamos ya, con las restricciones de los horarios, la sana distancia, el uso del cubrebocas, El uso de cubrebocas. sanitizante cada vez que entras a cualquier Sanitizante. lugar, gel antibacterial. Imagínate si eras de las personas que corría y abrazaba a tus amigos y ves así como Es no de- espérate, porque Sí, ¿verdad? Se les va a bajar lo efusivo. sí. Entonces sí, aplica de lo que hemos estado hablando, Sí. ser Así tolerantes es. y comprensivos con Y todo esto, exacto, mencionabas hace una palabra hace un rato, tolerancia y empatía, ¿no? Empatía con los demás. Y todo esto puede generar a que disminuyan o que se traten de contener hasta cierto punto las conductas violentas de bullying en cualquier ámbito, específicamente hablando a lo mejor más detallado del ámbito escolar, y disminuir los niveles, ¿no? De que los niveles no hayan subido del antes del confinamiento a la nueva normalidad, porque no sabemos cómo va a ser, cómo viene cada niño, cómo viene en cuanto a hábitos, cómo viene en cuanto al aspecto físico, cómo viene en cuanto a aspecto académico, porque también es otro tema creo que muy importante de si realmente los menores están aprendiendo, y no solo los menores, en cualquier nivel académico. Sí, a todos nos está sirviendo algunos impartir clase en línea y a otros recibir clases en línea. ¿Qué tan eficiente es esta modalidad, ¿no? Ese aprendizaje, esas técnicas? Porque fue una prueba y error, ¿no? Pero bueno, ese será a lo mejor otro tema. Y pues ver cómo regresan, si hay rezago académico o no, porque si bien es cierto, pues, Seth dijo, no repruebes a nadie en el nivel básico, todos pasan al siguiente nivel, sigue adaptando tus materiales de aprendizaje en tus escuelas, ¿no? Tengo un amigo que es director de una escuela y es lo que me mencionaba, ¿no? Lo siguen adaptando y pues un niño que nunca entregó nada, solamente pasó de año, pasó cuarto o quinto año, que considero que son de los años más difíciles, sí. pero nunca te entregó nada, nada más anótale ahí que nunca te entregó en todo el ciclo escolar nunca entregó actividades. ¿Por qué? Cuestiones, diversos factores. Mira, ¿no? aquí volvemos a lo mismo que mencionábamos hace un momento, ¿no? El rezago académico que se puede llegar a dar, pues es de entrada, pues por el desinterés, la desinformación o la falta de ubicación vocacional, sumado a lo que hablábamos hace un momento en cuestión de la dinámica familiar. No te puedo premiar por cumplir tu responsabilidad, es tu responsabilidad. Y es tu tarea, y es tu trabajo, y tú lo tienes que entregar. El hecho de haber reforzado precisamente eso durante el confinamiento, para algunos, pues ahorita no va a haber ningún problema al regresar a clases presenciales, mientras que a otros que probablemente soltaron tantito las riendas en ese aspecto de las responsabilidades académicas, pues claro que sí se va a ver, ¿no? Reflejado en su aprovechamiento, en su rendimiento académico, en donde tal vez el aprendizaje pues no está al 100%, y que yo lo mencionaba hace tiempo platicando con unos amigos, este rezago académico realmente no se va a ver de inmediato ahorita que regresamos a clases presenciales, se va a ver hasta como 5 años. Sí, es a largo plazo, ¿no? En las carreras universitarias, ¿no? Por ejemplo, el rezago académico se va a ver cuando ellos ya estén en el ámbito laboral, profesional, y ahí se van a dar cuenta, esto lo vi en línea y no entré y me quedo dormido. Exactamente. Hiciste que recordara algunos memes que andaban circulando de los arquitectos. Cuando hacen un edificio, ¿no? Sí, Una cuando casa. hacen un Sí, edificio. lo aprendí en línea. Exacto. ¿Todo bien, ¿no, maestro? Sí, lo aprendí en línea. Pues Exactamente. toda esta parte es lo que vamos a vivir en la nueva normalidad, ¿no? Entonces quisimos tomar ciertas consideraciones desde el punto de vista psicológico, porque sabemos que no solamente el tener una buena salud significa una salud física, sino también creo que consideramos todos que la salud mental también es
creo que de las más importantes, porque si bien es cierto, si emocionalmente estás mal, híjole, ya me duele aquí, híjole, ya me duele allá, pero Sí. tiene que ver con aspectos de Sí, emociones, ¿no? no. Y a lo mejor por ahí podemos hablar después. Es como de la un tema línea que similar, se sigue, ¿no? Tu pensamiento genera ideas, tus ideas te generan las emociones te generan tu conducta. Sí. Entonces, si no estamos sanos de aquí, pues no vamos a estar sanos en nuestro Físicamente, comportamiento. ¿no? Sí, pero les retomo este concepto que hablábamos, que somos seres biopsicosociales. Ujú. Entonces también, a pesar de que nuestra salud mental sea un proceso individual, pero también nos afectamos, pero también necesitamos ese entorno social. Ah, claro, Es Eso es parte muy- de nuestro sí, sí, sí. desarrollo. Entonces son aspectos que son muy importantes y que van a garantizar como tal esa adaptación que ya estábamos mencionando a lo largo de esta charla. Entonces, Y estábamos adaptándonos a pues solamente mi círculo social, ¿no? Sí. Casa. Volver a cambiar, Entonces ahorita es pues sí. volver a abrir, ¿no? Sí, Va a pero- implicar otros aspectos Así es. emocionales. pero lo vamos a tener que hacer. Es Lo parte. tenemos que hacer y tiene que salir bien, Claro. paso a paso, sin frustrarnos, sin siendo pacientes, siendo tolerantes a Así es. nosotros mismos y hacia los demás. Son algunas consideraciones que quisimos retomar porque son aspectos que consideramos muy importantes. Y Vero, no sé si algo quieras mencionar. Pues nada, en general son estas las Consideraciones. a tomar en cuenta ahorita con el regreso a la nueva normalidad o lo que consideramos la nueva normalidad. Sí, es muy importante el aprender a ser tolerantes, no nada más en el aspecto de reintegrarnos nuevamente a la sociedad, a las labores, a lo educativo, sino en todos los aspectos. Yo lo mencionaba, algo bien importante, aprender a ser tolerantes antes de con los demás, aprender a ser tolerante con nosotros, porque cuando aprendemos a ser tolerantes con nosotros mismos, al menos pienso antes de actuar. Cuando no soy tolerante conmigo mismo, pues primero actúo y luego, si con suerte pienso, si con suerte me arrepiento, si con suerte pido perdón. Sí, ya la regué. Pero cuando no lo hacemos, pues desafortunadamente da paso a muchas conductas, generalmente desde este punto de vista violentas, agresivas, hostiles, que de alguna manera pues llegan a frustrar todavía más en cualquier rol en el que yo esté desempeñándome o en cualquier esfera que yo me esté involucrando. Entonces, sí, son consideraciones muy importantes que debemos de tomar en cuenta ahorita con la nueva normalidad y ojalá y pues algunas de ellas les funcionen, las llevemos a cabo, no tratar, yo siempre digo, tratar no sirve de nada, hay que llevarlas a cabo. Exacto. Sí, porque tratar nos vamos a quedar, En ay, tratar sí nada voy, más. ay, sí lo hago, ay, sí Sí. me levanto. Ana, ¿algo más que quieras? Pues bueno, al igual que lo menciona la licenciada Vero, todos los puntos que hemos mencionado pues son con esa intención de ayudarlos, de ayudarlos a que puedan iniciar ese proceso de adaptación a la nueva normalidad, pero también pues son pequeñas acciones, pequeñas o grandes acciones que cada uno de ustedes pueden empezar a realizar. Y bueno, cuando nos centrábamos en el ámbito familiar, sobre todo cuando hay niños, cuando hay adolescentes, pues es mucho más prioritario pues atender como tal los límites, los hábitos, las emociones, los valores. ¿Por qué? Porque finalmente van a terminar siendo recursos personales que sus hijos, sus hijas van a terminar utilizando cuando vuelvan a regresar a clases y vuelvan a tener contacto con pues sus compañeros, con sus maestros. Por eso es muy importante empezar a llevarlas a cabo. Y bien dice Vero, dice Noé, no hay que tratar, sino hay que intentarlo. Y bueno, en este caso también quiero cerrar con una última recomendación. Si llegan a encontrarse como tal con una dificultad o con algo que ya ustedes no pueden manejar dentro de ese contexto familiar, pues siempre es importante buscar la ayuda profesional, acudir con un psicólogo, acudir con alguien experto en el área que les ayude como tal a solucionar esa situación que están viviendo. Y bueno, más en cuestión de la violencia, que también ya estuvimos mencionando, también es muy importante pues hacer algo. Así es, nosotros consideramos, y creo que muchas personas no conocerán a qué se dedica la criminología como tal, pero pues básicamente es esto, ¿no? Tratar de coadyuvar, tratar de generar lazos con diferentes disciplinas, con diferentes áreas de conocimiento que nos ayuden a reforzar un tema. Entonces,
la idea de la asociación de la Sociedad de Criminólogos y Expertos Forenses es generar estos lazos, generar esta convivencia, compartir diferentes ideas y opiniones profesionales. Ahorita fue en el ámbito de psicología y bueno, todas estas consideraciones tomadas en cuenta desde la opinión profesional de Ana como psicóloga, desde la opinión profesional de Vero como criminóloga, pues si se dieron cuenta fueron fusionadas. ¿Por qué? Porque ambas partes son de importancia para tratar asuntos en cuanto a la convivencia social, familiar, que tiene que ver con aspectos emocionales, y esos aspectos emocionales pueden llevar a generar conductas hostiles, conductas antisociales o violentas, o que pueden transgredir, ¿no?, a terceras personas, y que ahorita a lo mejor puedan ser conductas antisociales, pero más adelante, según el nivel que sea, puedan ser hasta conductas delictivas, y pues no queremos ver a un familiar que esté pasando por un proceso por la comisión de algún delito, etcétera, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Vero, muchísimas gracias, Ana. Esperamos que les haya gustado estos dos videos, estos dos episodios de lo que es la dinámica familiar en época de pandemia y las consideraciones de la nueva normalidad en la dinámica familiar. Nos despedimos y nos vemos en siguientes episodios, siguientes programas, que vamos a estar hablando de temas de interés social y de aspectos de criminología, criminalística y demás áreas que tratan de compaginar con nosotros. Nos vemos. Gracias.